¿Te has preguntado alguna vez por qué el cuerpo de Moisés fue objeto de una disputa celestial? Imagina a uno de los más grandes líderes bíblicos, cuyas acciones moldearon la historia de un pueblo, envuelto en misterios incluso después de su muerte. Hoy vamos a desentrañar el enigma de la desaparición del cuerpo de Moisés y entender por qué Satanás estaba tan interesado en él. Prepárate para un viaje que revelará no solo la vida de Moisés, sino también profundas lecciones sobre la fe, la obediencia y la eterna batalla entre el bien y el mal. Ajusta el volumen y sigue cada detalle de esta fascinante historia bíblica. La vida de Moisés es una de las más notables de la Biblia, llena de milagros y desafíos. Desde el principio, Moisés fue elegido para liderar a los israelitas, guiándolos en la épica huida de Egipto y presenciando poderosos milagros. Sin embargo, ni siquiera él estaba exento de errores. En un momento crítico, después de años de liderazgo y fidelidad, Moisés desobedeció una orden directa de Dios. En lugar de hablar a la roca para sacar agua, como Dios había instruido, la golpeó 2 veces con su vara. Este acto de desobediencia no fue solo una acción impulsiva, sino una falla significativa en reconocer y honrar la santidad de Dios ante el pueblo. Esta transgresión tuvo graves consecuencias, impidiendo a Moisés entrar en la tierra prometida y marcando un punto crucial en su jornada espiritual. Las consecuencias de la desobediencia de Moisés fueron profundas y reveladoras, reflejando la seriedad con la que Dios trata la obediencia y la santidad. En el libro de Números, capítulo 20, versículos 7 a 12, vemos el relato detallado de este incidente. Dios instruyó a Moisés a hablar a la roca para que de ella saliera agua para el pueblo. Sin embargo, en un momento de ira y frustración, Moisés golpeó la roca 2 veces con su vara, diciendo: «Escuchad ahora, rebeldes. ¿Sacaremos agua de esta roca para vosotros?» Números 20:10. Aunque el agua brotó, Dios inmediatamente reprendió a Moisés y a Aarón por no confiar lo suficiente en él para honrarlo ante los israelitas. Dios dijo: «Por cuanto no creísteis en mí, para santificarme ante los ojos de los hijos de Israel, por tanto, no introduciréis esta asamblea en la tierra que les he dado». Números 20:12. Esta desobediencia resultó en un severo castigo para Moisés y Aarón. A pesar de haber liderado al pueblo hasta el borde de la tierra prometida, no se les permitió entrar en ella. Moisés, que había soportado tanto y conducido a los israelitas durante décadas, solo pudo mirar la tierra desde lejos, desde la cima del monte Nebo. Deuteronomio 34, 1-4. Este acto final de su jornada terrenal sirvió como un poderoso recordatorio de que nadie está por encima de la ley de Dios y que la obediencia es crucial, independientemente de la posición o los hechos pasados. El castigo de Moisés puede parecer severo, pero es una ilustración de la santidad y la justicia de Dios. En el Salmo 99:8 está escrito: «Jehová, nuestro Dios, tú les respondías. Eras para ellos un Dios perdonador, aunque tomabas venganza de sus obras». Dios fue misericordioso con Moisés a lo largo de su vida, pero también justo en su corrección. Este episodio nos enseña que la obediencia a Dios debe ser completa y exacta, y que incluso los líderes espirituales altamente respetados no están exentos de las consecuencias de sus actos. Además, la acción de Moisés tuvo implicaciones simbólicas. La roca de la que brotó el agua representa a Cristo, según 1 Corintios 10:4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Golpear la roca en lugar de hablar con ella distorsionó el simbolismo del sacrificio de Cristo, que fue herido una vez para siempre por nuestra salvación. Hebreos 9:28. Dios quería que Moisés hablara a la roca, preservando la imagen de Cristo como la fuente continua de agua viva, a través de la oración y la fe.
La desobediencia de Moisés, por lo tanto, no fue solo una falla de acción, sino una distorsión del plan redentor de Dios. La intrigante disputa espiritual por el cuerpo de Moisés se menciona en Judas 1:9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él sobre el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: «El Señor te reprenda». Este versículo nos lleva a uno de los momentos más misteriosos de la Biblia, donde vemos al arcángel Miguel enfrentando a Satanás por el cuerpo del gran líder israelita. La razón para esta disputa no se explica completamente en las Escrituras, pero podemos inferir la profundidad espiritual y simbólica de este enfrentamiento. La disputa por el cuerpo de Moisés sugiere la importancia espiritual de Moisés y el impacto continuo de su vida y liderazgo. Satanás, cuyo nombre significa acusador, posiblemente quería usar el cuerpo de Moisés para causar idolatría o distorsionar el mensaje de Dios entre los israelitas. Sabemos que los israelitas tenían una tendencia a la idolatría, como se ve en diversos momentos del Antiguo Testamento, incluida la adoración al becerro de oro, Éxodo 32. Si se conociera el lugar de la tumba de Moisés, podría fácilmente convertirse en un lugar de culto, desviando al pueblo de la verdadera adoración a Dios. Miguel, cuyo nombre significa «¿Quién es como Dios?», es retratado como un poderoso protector del pueblo de Dios. Aparece en otros momentos en las Escrituras, como en Daniel 10:13, donde se le describe como uno de los principales príncipes que lucha contra los enemigos de Israel. En Apocalipsis 12:7-9, Miguel lidera a los ángeles de Dios en una batalla contra el dragón, identificado como Satanás y sus ángeles. La autoridad con la que Miguel confronta a Satanás, diciendo solo: «El Señor te reprenda», muestra su total dependencia del poder y la autoridad de Dios, no de sus propias fuerzas. Este episodio nos enseña sobre la naturaleza de la batalla espiritual que todos enfrentamos. En Efesios 6:12, Pablo escribe: «Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales». La lucha entre Miguel y Satanás por el cuerpo de Moisés es una vívida ilustración de esta guerra espiritual. Nos recuerda que nuestras batallas diarias son, en realidad, parte de un conflicto mayor entre las fuerzas del bien y del mal. La declaración de Miguel, «El Señor te reprenda», es una poderosa lección sobre dónde debemos poner nuestra confianza en nuestras propias luchas espirituales. No es por nuestra fuerza o sabiduría que vencemos, sino por la autoridad y el poder de Dios. Santiago 4:7 refuerza este punto. «Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros». Miguel no pronunció una acusación personal contra Satanás, sino que invocó el nombre del Señor, reconociendo que solo Dios tiene la autoridad final para reprender y derrotar al enemigo. Las profundas lecciones espirituales que podemos extraer de la vida y la muerte de Moisés, especialmente a la luz de los eventos misteriosos que rodearon su final, son significativas. La vida de Moisés es un poderoso testimonio de liderazgo, fe y obediencia, pero también de falibilidad humana y misericordia divina. La historia de Moisés nos enseña que la obediencia a Dios debe ser absoluta y que la desobediencia, incluso en detalles que puedan parecer menores, puede tener consecuencias severas. En 1 Samuel 15:22, el profeta Samuel dijo: «Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros». La desobediencia de Moisés al golpear la roca, en lugar de hablar con ella, no solo resultó en su exclusión de la tierra prometida, sino que también sirvió como una advertencia para todos nosotros sobre la importancia de seguir las instrucciones de Dios con precisión. Este evento es un poderoso recordatorio de que Dios es santo y sus mandamientos deben ser seguidos con reverencia. En Números 20:12, Dios dijo a Moisés y Aarón:
por cuanto no creísteis en mí, para santificarme ante los ojos de los hijos de Israel. Por tanto, no introduciréis esta asamblea en la tierra que les he dado. Este versículo destaca la seriedad de la santidad de Dios y la necesidad de honrarlo en todas nuestras acciones. La vida de Moisés nos enseña sobre la importancia de la humildad y la dependencia de Dios. Moisés es frecuentemente recordado como un hombre humilde, que hablaba con Dios cara a cara, como cualquiera habla con su amigo. Éxodo 33:11. Sin embargo, incluso él no estaba inmune al orgullo y la frustración. Cuando Moisés tomó la acción de golpear la roca, estaba en parte actuando por su propia fuerza y frustración, en lugar de confiar completamente en la instrucción de Dios. Esta lección nos recuerda que, sin importar cuán larga o profunda sea nuestra caminata con Dios, debemos siempre depender de Él y seguir sus instrucciones con humildad. La batalla espiritual por el cuerpo de Moisés también nos enseña sobre la realidad de la guerra espiritual y la importancia de confiar en la autoridad de Dios. Miguel, al enfrentar a Satanás, no confió en su propia fuerza, sino en la autoridad del Señor, diciendo: «El Señor te reprenda». Judas 1:9. Esto nos muestra que, en nuestras propias luchas espirituales, debemos someternos a Dios y confiar en su poder para protegernos y guiarnos. En Efesios 6:10-11, Pablo escribe: «Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo». Finalmente, la forma en que Dios trató a Moisés después de su muerte es un testimonio de la misericordia y la justicia divina. A pesar de su desobediencia, Moisés fue enterrado por el propio Dios en un lugar secreto, un acto de honor que muestra cuánto era amado y respetado. En Deuteronomio 34:5-6 leemos: «Así murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, frente a Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy». Este acto final de Dios demuestra que, incluso cuando fallamos, su misericordia nos alcanza, y Él cuida de nosotros hasta el final. Moisés fue un líder extraordinario, cuya jornada de fe, obediencia y humanidad sigue inspirando a millones. Su desobediencia al golpear la roca, en lugar de hablar con ella, destaca la importancia de seguir las instrucciones de Dios con precisión, demostrando que incluso los mayores líderes están sujetos a las consecuencias de sus actos. Este episodio refuerza que la santidad de Dios debe ser honrada en todas las circunstancias y que la verdadera obediencia es innegociable. La disputa espiritual por el cuerpo de Moisés nos revela la seriedad de la guerra espiritual que todos enfrentamos. El enfrentamiento entre el arcángel Miguel y Satanás ilustra la necesidad de confiar en la autoridad divina y recordar que nuestra verdadera fuerza proviene de Dios. Miguel nos enseña que, en nuestras batallas, debemos invocar el poder del Señor, mostrando que la victoria espiritual se alcanza a través de la fe y la sumisión a Dios. Finalmente, la misericordia de Dios es evidente en la forma en que trató a Moisés después de su muerte. El entierro secreto realizado por el propio Dios es un acto de honor que demuestra que, a pesar de nuestras fallas, la gracia divina nos alcanza. Esto nos asegura que, incluso cuando fallamos, somos cuidados por Dios, que ve más allá de nuestros errores y continúa amándonos. Por lo tanto, la historia de Moisés no es solo un relato del pasado, sino una guía eterna para nuestras vidas. Nos llama a vivir con obediencia, humildad y fe, reconociendo que nuestras acciones tienen consecuencias y que la misericordia de Dios está siempre presente. Que podamos aprender de Moisés, fortaleciendo nuestra caminata espiritual y buscando siempre honrar a Dios en todo lo que hacemos. Ahora que hemos explorado juntos los misterios y lecciones de la vida de Moisés, queremos saber tu opinión. Deja tu comentario abajo compartiendo tus reflexiones sobre esta increíble jornada de fe y obediencia.
Y si encontraste esta historia inspiradora, no olvides dar un like y compartir este video con tus amigos y familiares para que más personas puedan conocer las valiosas lecciones de la Biblia. Si aún no estás suscrito al canal, suscríbete ahora y activa la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos videos. Tenemos muchas otras historias bíblicas fascinantes y profundas reflexiones espirituales esperándote. Y mantente atento, porque en el próximo video vamos a explorar otra historia increíble que seguramente enriquecerá tu caminar espiritual. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Que Dios bendiga tu jornada de fe y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.